El estratega mexicano más reconocido, símbolo de la fanaticada azteca en el Mundial de Brasil, cobraba 60 millones al año dirigiendo al combinado nacional. Y ese mismo sujeto, agrediendo a Martinoli, hundido en deudas, sin recursos, al mando de clubes de categorías menores y corrido de Costa Rica. La imagen que la gente conoce de él es la versión pulida. Hoy descubrirás la cruda verdad detrás de ese golpe a Martinoli. El escándalo que se desató en un aeropuerto de Filadelfia. Cómo un estratega que amasó tanto dinero hoy sobrevive sin un peso y lleno de deudas. Y algo todavía más doloroso. Su propia hija fue la auténtica culpable de que lo sacaran de la selección mexicana. Se llama Miguel Ernesto Herrera Aguirre. El planeta lo conoce como el Piojo Herrera. Y para comprender cómo el mayor ídolo del balompié mexicano terminó así, primero hay que conocer sus orígenes. Si quieres seguir descubriendo las caídas más impactantes de los ídolos del deporte, no olvides suscribirte al canal Famosos Destrozados. Aquí destapamos lo que nadie más cuenta. Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, 18 de marzo de 1968. Un poblado que a finales de los años 60 era tierra suelta, cemento y obreros que partían a las 5 de la mañana rumbo a las fábricas de la zona y regresaban a las 9 de la noche exhaustos, sin haber compartido tiempo con sus hijos. En ese poblado vino al mundo Miguel Ernesto, vástago de una familia sencilla cuyos padres se sacrificaban para que sus hijos no conocieran la miseria extrema, aunque sí el sacrificio de despertar cada jornada antes que saliera el sol. El pequeño Miguel comprendió algo desde los 7 años, que su temperamento sería a la vez su mayor fortaleza y su peor enemigo. Le señalaban como inquieto, conflictivo, incapaz de guardar silencio ante nadie, y le advertían que tendría problemas toda su existencia si no lograba dominarse. Jamás lo logró. Y ese mismo temple que lo llevaría a conquistar un mundial como técnico 46 años después, sería el mismo que lo destrozaría en un aeropuerto de Filadelfia, en la madrugada de julio de 2015. Pero vayamos por partes. Miguel practicaba fútbol desde los 6 años en las canchas de tierra de Cuautepec, junto a los vástagos de obreros que volvían cada noche sin tiempo para atender a sus muchachos. Jugaba como delantero, era menudo pero veloz. Metía la pierna sin importarle el tamaño del contrincante. Y por esa manera de jugar le colgaron un mote que lo acompañaría toda la vida. Le llamaban el Piojo, por terco, por molesto, por imposible de despegar. A los 14 años, su familia se trasladó a la capital del país buscando mejores horizontes. Miguel ingresó a las divisiones inferiores del Atlante, un club que en esa época reclutaba talentos directamente de la calle. Lo descubrieron en una cancha del barrio y se lo llevaron. Ahí comenzó su ascenso. En 1985, el Piojo, con 17 años, debutó en la segunda división mexicana con los Coyotes de Neza. Jugaba de delantero, anotaba de cabeza, pesaba 65 kilos, pero disputaba cada balón como si fuera el último de su vida. Ese mismo año su equipo se coronó campeón y lo ascendieron a las selecciones juveniles. En 1987 participó en el Premundial Sub-20. Recorrió Centroamérica, visitó Francia y por primera ocasión en su vida salió de territorio mexicano. Pero lo que nadie sospechaba entonces era que Miguel había nacido para ser director técnico, para ordenar, vociferar y resolver en segundos, no para anotar goles. Su trayectoria como jugador fue breve y sin mayor brillo. El 22 de mayo de 1988, debutó en Primera División con los Tecos de la UAG frente al Atlas en Guadalajara. Tenía 20 años y un anhelo que 3 meses después se derrumbaría, porque en el primer entrenamiento con los Tecos le dijo al técnico que discrepaba con la formación. En el segundo entrenamiento, le dijo al capitán que no compartía su estilo de juego, y en el tercero, le dijo al presidente del club que no aceptaba las condiciones del contrato firmado. 3 días, 3 roces. A los 6 meses lo enviaron al Santos Laguna, a los 12 al Atlante, a los 24 al Querétaro y a los 36 a los Toros Neza. Nadie lo quería, pero todos lo requerían, porque dentro de la cancha, Miguel era un guerrero incansable que jamás se rendía, y fuera de ella resultaba un verdadero quebradero de cabeza para cualquier directiva. En 1992 conoció al hombre que marcaría su vida para siempre, como estratega, como persona, como ídolo y como hijo adoptivo del fútbol argentino en tierras mexicanas. Se trataba de Ricardo Lavolpe, argentino, campeón mundial con su selección en 1978, exportero, técnico con un carácter aún más intenso que el de Miguel. Lo conoció en el Atlante, lo tomó bajo su tutela, le enseñó a interpretar el juego de otra manera, a leer una cancha,
a dirigir a los jugadores con la mirada, y le transmitió algo que Miguel jamás olvidó. Una tarde, tras el entrenamiento, le dijo una frase que el Piojo repetiría 20 años más tarde en cada conferencia de prensa. Miguel, el fútbol se parece a la vida. Si no estás listo para enfrentarte a quien sea con tal de defender lo tuyo, mejor no te metas en este oficio. El Piojo asintió esa tarde y se juró a sí mismo que nunca permitiría que nadie lo pisoteara. Y aquí es donde el relato empieza a ensombrecerse, porque ese mismo orgullo, ese mismo temperamento, esa misma disposición a pelear con quien fuera necesario por defender lo suyo, sería el impulso que lo llevó hasta la cima del fútbol mexicano como técnico, y también el mismo motor que lo arrojó al abismo en 2 ocasiones a lo largo de una década. Pero sigamos el orden. Miguel colgó los tachones como futbolista en el año 2000, a los 32 años, con el Atlante, club donde cerró su carrera sin pena ni gloria. 12 goles en 5 temporadas de primera división, un historial que nadie recordaba. 2 meses después de retirarse lo contactaron para ser asistente técnico del propio Atlante. El 17 de febrero de 2002, día que transformó su destino para siempre, el Piojo, con 33 años, debutó como técnico del Atlante en un partido oficial de primera división frente a los Tigres en el Estadio Azul de la Ciudad de México. Ganó 2-1, y desde esa tarde, Miguel comprendió que había hallado su sitio en el mundo. Durante los siguientes 11 años, el Piojo transitó por bancas de toda la Liga Mexicana: Atlante, Veracruz, Monterrey, Tecos y de vuelta al Atlante. Ganó algunos duelos, perdió otros. Descendió una vez con el Veracruz en 2008, una mancha que la afición mexicana olvidaría hasta que resurgiera 17 años después para golpearlo en el peor instante. Y un día de octubre de 2011 le llegó la oportunidad de su vida. Lo convocaron para dirigir al América, el club más grande de México, el más odiado, el que más público convoca, el que más exige, donde un entrenador que pierde 2 compromisos ya está en la cuerda floja. El Piojo aceptó sin titubear y comenzó una etapa que lo convertiría en el técnico más popular de México. En 2013, año y medio después de llegar al América, el Piojo conquistó su primer título como director técnico. Torneo Clausura 2013. Final ante Cruz Azul, eterno rival de los americanistas. Estadio Azteca, 104,000 espectadores en el global. Cruz Azul iba 2-0 arriba, faltando 5 minutos para el final. El Piojo pateó la banca, pateó las botellas de agua, gritó a sus jugadores que se entregaran hasta el último segundo, y mientras Cruz Azul iniciaba la celebración anticipada, el América anotó 2 tantos en los minutos 90 y 91. Llevaron el compromiso a tiempo extra, y luego a penales, donde el América se coronó con su primer título de Liga MX. Esa noche, el Piojo, cargado en hombros por sus jugadores dentro del Estadio Azteca, soltó una frase que se volvió viral esa misma noche. Gritó: «Soy el dueño del Azteca». Y lo dijo mirando a la prensa que lo había criticado, a los directivos que habían dudado de él, a los aficionados que meses antes habían exigido su salida. A partir de esa noche, el Piojo se transformó en el personaje más mediático del fútbol mexicano. Sus festejos desbordantes en la banca daban la vuelta al mundo. Su costumbre de abrazar a los jugadores tras cada anotación se volvió sello de cada partido. Su personalidad directa, combativa, sin filtros, comenzó a copar las pantallas de todos los hogares mexicanos. Y un día de octubre de 2013, la Federación Mexicana lo llamó. Le propusieron algo que ningún técnico azteca había imaginado en una década: dirigir a la selección mexicana en el repechaje contra Nueva Zelanda para clasificar al Mundial de Brasil 2014. México atravesaba una crisis. Habían despedido a 3 entrenadores en 6 meses. Estaban a 2 partidos de quedarse fuera de un mundial por primera vez en 24 años. La federación necesitaba un salvador que apagara el incendio. Y el Piojo aceptó. 13 y 20 de noviembre de 2013. 2 encuentros en 10 días. México contra Nueva Zelanda en el repechaje, en el Estadio Azteca y en Wellington. México ganó 5-1 en la ida, 4-2 en la vuelta, 9-3 en el global. Boleto asegurado para Brasil 2014. Y el Piojo, esa noche en Wellington, lloró frente a las cámaras por primera vez en su carrera. Lloró de dicha, lloró de orgullo, lloró porque había rescatado al fútbol mexicano de su peor tropiezo en décadas, y la federación lo ratificó como técnico rumbo al Mundial. Sueldo: 60 millones de pesos al año, más bonos por clasificación, más bonos por triunfos, más bonos por publicidad, más derechos de imagen. El Piojo llegó a convertirse en el técnico mejor remunerado en la historia del fútbol mexicano,
Y por primera vez en sus 45 años, Miguel Ernesto Herrera Aguirre tuvo más dinero del que podía contar. Adquirió una residencia en Tlalpan, una camioneta Cherokee, relojes, trajes. Se dio una vida que su padre, obrero de Cuautepec, jamás había podido soñar. Y compró algo más, algo que terminaría siendo la ruina absoluta de su carrera. Compró la creencia de que era intocable. Brasil 2014, Mundial de Fútbol. México en el Grupo A, junto a Brasil, Croacia y Camerún. Nadie apostaba por México. Llegaban mal preparados, con un técnico improvisado y una directiva en crisis. Pero el Piojo salió al terreno el 13 de junio de 2014. Estadio das Dunas, Natal, México frente a Camerún. Y el equipo mostró una de las presentaciones más completas del fútbol mexicano en 10 años. Ganaron 1-0 con gol de Oribe Peralta. 5 días después, Brasil contra México. Estadio Castelao, Fortaleza. Empate sin goles con Memo Ochoa deteniendo 5 disparos imposibles frente a Neymar, Hulk y Fred. La portería mexicana se volvió una muralla, y el Piojo en la banca saltaba, pateaba, abrazaba a los suplentes cada vez que Ochoa realizaba una atajada. Las cámaras lo enfocaban más a él que a los futbolistas. Se convirtió en el rostro del Mundial de Brasil para los mexicanos. México avanzó a octavos de final por primera vez en 4 años con 6 puntos sin recibir goles frente al favorito del torneo. Y el Piojo, la noche de la clasificación, llamó por teléfono a su esposa Claudia en la Ciudad de México y le dijo una sola frase: «Estamos arriba del mundo». Pero el destino tenía preparado otro desenlace. 29 de junio de 2014. Estadio Castelao otra vez, Fortaleza. Octavos de final, México contra Holanda. La naranja mecánica con Robben, Sneijder, Van Persie, frente a Memo Ochoa y un país de 125 millones de personas pegado al televisor. Minuto 48. Giovanni Dos Santos marcó el 1-0 para México, y todo el estadio, toda Tlalpan, toda la Ciudad de México, toda la República estalló de júbilo. A 10 minutos del final, Holanda empató, Wesley Sneijder disparó desde fuera del área y Memo Ochoa no pudo hacer nada. Tiempo extra. Minuto 94. Arjen Robben entró al área y se dejó caer. El árbitro Pedro Proenza marcó penal. Klaas-Jan Huntelaar lo cobró, 2-1. Holanda eliminó a México, y el Piojo en la banca lloró como un niño, mientras las cámaras lo enfocaban una y otra vez. Los mexicanos esa noche lloraron junto a él, porque el Piojo había acercado a México más que nunca a los cuartos de final de un mundial en 20 años, y porque por primera vez en décadas un técnico lloraba como un aficionado más, sin fingir ni actuar, con dolor genuino. Esa noche la federación decidió ratificarlo como director técnico de la selección hasta el siguiente mundial, Rusia 2018. El Piojo era intocable ante la opinión pública mexicana. Y aquí debes comprender algo que ningún medio mexicano se atrevió a señalar en ese momento. Después del mundial, el Piojo cambió. Modificó su trato con la prensa, su manera de responder a las críticas, su forma de manejar su imagen, su forma de mirar a los reporteros que durante años lo habían cuestionado. Ahora contaba con 60 millones de pesos anuales, todo México respaldándolo, una camioneta nueva, una casa nueva, una existencia distinta. Ahora se sentía dueño del fútbol mexicano, y un día de junio de 2015 decidió que ningún periodista volvería a humillarlo en público, así tuviera que arriesgarlo todo para defenderse. Esa determinación le costó la selección mexicana, su salario, su reputación, su credibilidad y 22 años de carrera construidos a base de esfuerzo. Vayamos a esa parte ahora. Copa América Chile 2015, mes de junio. La selección mexicana llegaba como subcampeona de la Copa Oro anterior con el Piojo al mando. La afición esperaba un buen desempeño, y mientras tanto, en los estudios de TV Azteca en la capital mexicana, un comentarista comenzaba a pulir sus opiniones. Se llamaba Cristian Martinoli, 45 años, la voz más identificable del fútbol azteca por televisión, director del área deportiva de TV Azteca. Un hombre con micrófono y opinión que alcanzaba a 10 millones de personas cada vez que hablaba. Y Martinoli tenía un roce con el Piojo desde hacía meses. Le cuestionaba su manera de celebrar, su vestimenta, su estilo en las conferencias de prensa, su forma de acomodarse el cabello frente a las cámaras, su costumbre de abrazar a los jugadores. Decía por televisión que el Piojo era un animador, un experto en marketing, un personaje más mediático que técnico, que vivía de su imagen y no de sus resultados. Y el Piojo lo escuchaba cada lunes en su hogar frente al televisor. Pero el detonante llegó el 21 de junio de 2015. México acababa de perder contra Ecuador 1-2 en la Copa América.
La selección quedaba eliminada en primera ronda por primera vez en 14 años, y Cristian Martinoli, esa noche en transmisión nacional, lanzó la frase que cambiaría la historia del fútbol mexicano. Dijo: México lo que necesita es un entrenador, no un porrista. Un entrenador, no un marketinero. Y después, sin mencionarlo por nombre, lo describió con una palabra que el Piojo no pudo tolerar, transmitida en vivo a 10 millones de televidentes. El Piojo lo escuchó esa misma noche en su habitación del hotel en Chile, y la sangre le hirvió. A la mañana siguiente, 22 de junio, en la rueda de prensa posterior al partido, el Piojo soltó frente a los reporteros una declaración que quedaría grabada en la historia. Dijo: «Hay solo uno que me ataca y ya sabrán ustedes quién es. Me lo voy a encontrar algún día y voy a hacer lo que tenga que hacer». Era una amenaza pública documentada en video, transmitida a todo México, y Martinoli la vio esa misma tarde desde la capital. Pero el Piojo creyó que ahí terminaba el asunto. Pensó que Martinoli no respondería el ataque, que él, como técnico de la selección con 60 millones anuales, estaba por encima de cualquier comentarista. Se equivocó, porque 5 días después, el 26 de junio, en la transmisión de TV Azteca, Martinoli volvió a mencionarlo 3 veces esa misma noche, y el Piojo se enteró mientras volaban en el avión charter de la selección de regreso de Chile hacia Filadelfia, donde México disputaría la Copa Oro de la CONCACAF. Desde ese momento, el Piojo solo tenía una idea fija: hallar a Martinoli donde fuera. 27 de julio de 2015. México acababa de conquistar la Copa Oro la noche anterior frente a Jamaica, 3-1, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. La afición mexicana estaba eufórica. El Piojo, en la conferencia posterior al encuentro, había declarado que México iba camino a ser campeón del mundo. 5 de la mañana. Aeropuerto Internacional de Filadelfia, Terminal A. Fila de abordaje para el vuelo de regreso a México. Los jugadores de la selección pasaban su equipaje por la banda. El Piojo caminaba hacia su asiento en primera clase, y entonces lo vio a 10 metros de distancia, en la misma fila de abordaje, con mochila y pasaporte en mano, vestido con jeans y camisa azul. Cristian Martinoli, que también había cubierto la final para TV Azteca junto al exfutbolista Luis García, quien estaba a su lado. El Piojo se quedó mirándolo 10 segundos que parecieron eternos. Su esposa Claudia, a su costado, le sujetó el brazo y le dijo: «Miguel, no». Su hija Michelle detrás de él susurró: «Papá, no vale la pena». Pero el Piojo ya no escuchaba. Caminó hacia Martinoli a paso firme, lo encaró y le dijo una frase que 3 testigos declararon después por escrito. Le dijo, textualmente, que se lo había advertido, y le propinó en el cuello un golpe seco con el puño cerrado que Martinoli recibió con la cara ladeada por la fuerza del impacto. Luis García, a su lado, intentó defender a su compañero, y entonces apareció Michelle Herrera, la hija del Piojo, 21 años, con la misma furia heredada de su padre en la mirada. Le propinó una bofetada a Luis García con la mano abierta en la mejilla izquierda, mientras Martinoli trataba de separar al Piojo. Toda la escena duró 40 segundos. 40 segundos que le costaron la selección mexicana 60 millones de pesos anuales, la posibilidad de estar en el Mundial de Rusia, 22 años de trayectoria, y la dignidad del fútbol mexicano ante el mundo entero. Porque alguien en esa fila de abordaje tenía un celular encendido y grabó la escena completa, subiéndola a internet esa misma tarde cuando aterrizaron en la Ciudad de México. A las 10 de la noche del 27 de julio, el video acumulaba 5 millones de reproducciones. A la medianoche, 15 millones. Para la mañana del 28, el país entero había presenciado cómo el técnico de la selección mexicana golpeaba al periodista deportivo más conocido del país en un aeropuerto estadounidense. Y en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, Decio de María Serrano, el nuevo presidente que asumiría el cargo el 1 de agosto, tomó el teléfono. Llamó uno por uno a los directivos de los clubes de primera división. Les hizo una sola pregunta: si deseaban que el Piojo continuara como técnico de la selección. La respuesta fue unánime. A las 2 de la tarde del 28 de julio, 24 horas después del golpe, la Federación Mexicana de Fútbol anunció en conferencia de prensa la destitución inmediata de Miguel Herrera como director técnico de la selección mexicana. Decio de María leyó el comunicado con tono frío y profesional, sin mirar a las cámaras. Dijo: «Las actitudes de Miguel dañan severamente la imagen del Tri». El Piojo lo presenció por televisión en su casa de Tlalpan, junto a su esposa y sus 2 hijas, y por primera vez en su carrera como entrenador, no supo qué decir, ni a quién llamar, ni qué hacer con sus manos.
40 segundos, le habían arrebatado todo. Y aquí es donde la historia se torna aún más sombría que cualquier golpe en cualquier aeropuerto. Porque lo que sucedió tras la destitución, esa misma tarde en la casa de Tlalpan, entre el Piojo y su hija Michelle, es algo que ninguna cámara pudo captar, pero que 3 allegados a la familia confirmaron años después. Guarda esto en mente, porque regresaremos a ese instante más adelante en el video, cuando comprendas por qué fue Michelle, y no Martinoli, la verdadera responsable de todo lo que vino después. Antes de suscribirte, ya sabes, si te gusta este tipo de historias sin filtros sobre las caídas de los ídolos, únete a Famosos Destrozados y activa la campanita para no perderte lo que sigue. Pero primero hay que conocer lo que ocurrió en los 9 años siguientes, cuando el Piojo cayó por un despeñadero económico que terminó con él endeudado, sin recursos, dirigiendo equipos de segunda categoría. Y la pregunta que ningún medio mexicano se atrevió a formularle en todo ese tiempo, la pregunta que hoy escucharás por primera vez, es: ¿a dónde se fueron todos los millones del Piojo Herrera? Vamos a esa parte ahora. 28 de julio de 2015, 5 de la tarde. Casa del Piojo en Tlalpan, Ciudad de México. 3 horas después de que la Federación lo destituyera por televisión frente a todo el país. El Piojo, sentado en el sofá de su sala, inmóvil, en silencio, mirando la televisión apagada, vestido con el mismo pantalón que llevaba aquella madrugada en Filadelfia. La camioneta Cherokee estacionada afuera. Su esposa Claudia en la cocina sin saber qué hacer. Y Michelle, su hija menor, 21 años, entró a la sala con el celular en la mano y le dijo a su padre una frase que 3 allegados a la familia confirmaron años después. Le dijo: «Papá, mira lo que están diciendo de nosotros en las redes». El Piojo tomó el teléfono, observó la pantalla y vio 22,000 mensajes de odio. Insultos, memes, burlas. La gente lo tildaba de violento. A Michelle la llamaban igual. Decían que padre e hija compartían la misma impulsividad, la misma agresividad, el mismo peligro. Y el Piojo, esa tarde, cometió el primer error económico de su vida. Mientras todos lo crucificaban en redes, tomó una decisión que sangraría su patrimonio durante los 9 años siguientes. Llamó a su abogado y le dio una sola instrucción: demandar a la Federación por despido injustificado, exigiendo sus 60 millones completos. Así arrancó una batalla legal que el Piojo terminaría perdiendo 3 años después, en 2018, cuando los abogados de la Federación ganaron el caso usando el video del aeropuerto como prueba principal. 3 años de litigio pagando a los abogados 3 millones de pesos mensuales sin ejercer como técnico de primer nivel porque ningún club importante quería contratar a un hombre en guerra con la Federación. 36 millones de pesos gastados en honorarios legales sin recuperar un solo peso de la indemnización. Mientras tanto, el Piojo aterrizó en el banquillo de los Xolos de Tijuana, donde lo contrataron en noviembre de 2015, con un sueldo de 8 millones al año, la quinta parte de lo que percibía en la selección. Pero necesitaba trabajar, demostrar que seguía siendo un buen entrenador, recuperar su nombre y, sobre todo, conseguir dinero para pagar a los abogados. Y en Tijuana rindió lo mejor que pudo. Llevó a los Xolos a ser líder general del torneo Apertura 2016 con 33 puntos, una marca histórica para el club fronterizo, pero no ganó la liguilla, cayendo en semifinales. La afición tijuanense, que esperaba un título tras semejante campaña regular, comenzó a exigir su salida. El Piojo sintió por primera vez que el fútbol mexicano le cobraba cada tropiezo. De 1968 a 2016, 48 años de vida, sin perder ninguna pelea pública importante hasta la disputa con Martinoli, y desde entonces, nada volvió a salirle bien. Pero el destino le tenía preparado un regreso a la cima que resultaría más riesgoso para él que la propia caída. Mayo de 2017. El Club América lo llamó por teléfono. La directiva necesitaba un técnico que devolviera la identidad combativa perdida tras su salida 4 años antes. El Piojo aceptó sin dudarlo y volvió al Estadio Azteca como entrenador del América por segunda ocasión, con un sueldo de 17 millones de pesos al año, casi la tercera parte de lo que ganaba en la selección, pero el doble de lo que percibía en los Xolos. Así arrancó una segunda etapa más exitosa de lo que él mismo esperaba. Torneo Apertura 2018. El Piojo llevó al América a su 13º título de Liga MX. Le ganó la final a Cruz Azul otra vez, como en 2013. Nuevamente en el Azteca, nuevamente cargado en hombros por sus jugadores, nuevamente llorando frente a las cámaras, nuevamente gritando ante la prensa que lo había enterrado 3 años antes. El Piojo había regresado, pero a diferencia de 2013, cuando era el técnico más querido del país,
En 2018 ya no era el mismo. Las redes sociales seguían atacándolo por el golpe a Martinoli 3 años después. Michelle Herrera, su hija, cada vez que el América ganaba, subía provocaciones a sus redes burlándose de los rivales, de los seguidores de Cruz Azul, de Chivas. 53,000 seguidores en Instagram que crecían semana a semana. El Piojo la veía hacerlo y no la detenía, porque en el fondo sentía orgullo de que su hija heredara su carácter, su forma de responder, su negativa a rendirse frente a nadie. Y mientras tanto, cada provocación de Michelle en redes generaba 20,000 mensajes de odio contra ella y contra su padre. Pero el Piojo no podía frenarla, porque ya tampoco podía frenarse a sí mismo. Diciembre de 2020. El América quedó eliminado en semifinales por los Pumas, y al día siguiente la directiva determinó que la era del Piojo había concluido. Lo destituyeron sin homenaje, sin conferencia, sin agradecimientos, por la puerta trasera, después de haberle entregado un título de Liga MX y 4 semifinales seguidas. Y aquí el Piojo empezó a cometer su segundo gran error económico. Compró una residencia más grande en el Pedregal de la Ciudad de México, 3 veces más costosa que la de Tlalpan. Luego una camioneta Range Rover de 2 millones de pesos. Después un departamento en Madrid, España, para sus vacaciones familiares. Y finalmente, inversiones en bienes raíces en Cancún, que pocos años después resultarían una estafa. Total gastado en 18 meses, 40 millones de pesos. El Piojo no tenía empleo, ni sueldo, ni ingresos fijos, pero seguía gastando como si continuara en la selección mexicana, cobrando 60 millones anuales. Un día de abril de 2022, tras 14 meses sin trabajo, sin ofertas, sin que ningún equipo de primera división lo llamara, recibió una propuesta inesperada. Lo contactaron de los Tigres de la UAN, el club más adinerado del fútbol mexicano. La directiva buscaba un técnico de carácter que igualara la intensidad de la afición regiomontana. Le ofrecieron un contrato de 3 años por 30 millones de pesos anuales. El Piojo aceptó otra vez sin meditarlo, pero esta vez algo era diferente. Llevaba a su yerno Óscar Escobar como asistente, esposo de Tamara Herrera, su hija mayor. Esta vez toda la familia respaldaba el proyecto. Esposa, hijas, yerno, nieto, todos instalados en Monterrey, viviendo del salario de un solo hombre. Los Tigres esperaban un título tras invertir tanto dinero en un técnico con la trayectoria del Piojo, pero los títulos no llegaron. Torneo Apertura 2022. Tigres quedó eliminado en cuartos de final por Monterrey, el rival más odiado de la afición felina. El 11 de noviembre de 2022, la directiva tomó una decisión que el Piojo no esperaba. Lo destituyeron tras 19 partidos de campeonato, después de 10 meses de labor, sin permitirle desarrollar su proyecto ni adaptar al equipo a sus ideas. Esa noche, en su casa de Monterrey, frente a su familia, el Piojo pronunció una frase que 3 personas de su círculo cercano confirmaron años después. No saben con quién se metieron. Pero el problema no era con quién se metieron los Tigres. El problema era que el Piojo había vendido su casa del Pedregal 3 meses antes para cubrir una de las inversiones fallidas de Cancún. Y ahora, sin empleo, sin sueldo, con su yerno también desempleado, solo le quedaba una opción: mudarse de nuevo a la Ciudad de México y vivir de unos ahorros cada vez más reducidos. Y entonces llegó la propuesta que terminaría por sepultarlo. 10 de febrero de 2023. Jorge Alberto Hank, dueño de los Xolos de Tijuana, lo llamó por teléfono. Le dijo que necesitaba que regresara a Tijuana, que devolviera al equipo a la primera plana. Le ofreció 20 millones de pesos al año, contrato hasta 2026. El Piojo lo necesitaba más de lo que admitía. Aceptó sin pensarlo otra vez y regresó a la frontera, con su yerno Óscar Escobar como asistente, con su esposa Claudia, con sus 2 hijas, con su nieto Óscar Miguel, la familia entera mudándose por segunda vez en 7 años a la misma ciudad para que el patriarca pudiera trabajar. Y ahí comenzó la pesadilla. Apertura 2023, 43 partidos, 10 victorias, 13 empates, 20 derrotas. Los Xolos no clasificaron a la liguilla ni una sola vez en todo 2023, ni en la primera mitad de 2024. El Piojo, por primera vez en su carrera, comenzó a perder partidos que parecían ganados, a tomar decisiones equivocadas, a confundirse en las alineaciones, a discutir con los jugadores en el vestuario, a pelear con los periodistas en las conferencias de prensa. Y un día de enero de 2024, tras un partido de los Xolos contra Cruz Azul en la Ciudad de México, el Piojo salió de la zona mixta, caminó por los pasillos del Estadio Azteca y se topó cara a cara con Iván Alonso, el presidente deportivo uruguayo de Cruz Azul.
Ahí, sucedió algo que la prensa mexicana captó en vivo, con las cámaras que todavía rondaban los vestuarios. El Piojo le gritó a Iván Alonso, le dijo que no tenía autoridad para criticar su trabajo, que un mes antes en una entrevista lo había tachado de embaucador de directivos de Pachuca y Toluca, que él, como mexicano, tenía más experiencia y trayectoria que cualquier uruguayo en la liga. Iván Alonso respondió empujándolo, y ambos, en el pasillo del estadio frente a las cámaras, comenzaron a forcejear, a empujarse, a insultarse con palabras que ninguna cadena televisiva pudo transmitir sin censura, hasta que el personal del estadio los separó como si fueran dos boxeadores tras la campana final. Esa misma noche la trifulca se hizo viral otra vez, y otra vez el Piojo quedó en el centro del escándalo por su temperamento incontrolable. Pero esta vez, la gente ya no reía. Sentía lástima, una mezcla de vergüenza ajena al ver a un hombre que había llevado a México a un mundial peleándose en los pasillos de un estadio como un boxeador callejero. Y mientras tanto, los xolos seguían acumulando derrotas hasta que un mes después llegó el desenlace final. Y la verdad que ningún padre quiere aceptar es que, con frecuencia, la forma de ser que nos hizo triunfar en la juventud es la misma que nos hunde en la madurez. Porque el carácter que el Piojo le heredó a Michelle era el mismo que a él le había dado todo en la vida. La selección, el América, los Tigres, los xolos, los 60 millones, la fama, el Mundial de Brasil. Era el carácter de enfrentarse a todos, de no callarse ante nada. Pero ese mismo carácter, en manos de una hija que no había vivido lo que él vivió, que no había trabajado como él trabajó, que no había esperado 20 años por su oportunidad como su padre, se convirtió en un arma que disparaba en todas direcciones y que terminó hiriendo a quien menos deseaba herir, a su propio padre. Si esta historia te dejó pensando, cuéntanos en los comentarios qué opinas del caso del Piojo Herrera, y no olvides suscribirte a Famosos Destrozados para que no te pierdas la próxima caída que vamos a destapar.